Y bienvenidos todos los participantes a este webinar sobre un tema de relevante importancia, sobre todo en materia de negocios internacionales. Los cambios que hoy en día se han generado en materia aduanera, pues están impactando todos los ámbitos. Y nuestra intención es desmenuzar estos cambios, entender la razón y la importancia de enfrentarlos a cambios que nos permitan eh, tener buenos resultados en nuestras operaciones de comercio exterior y tener también una base de trabajo de nuestra gestión en importaciones y también en exportaciones a partir de mejores prácticas de comercio exterior. Muy bien, pues vamos a comenzar. Primero, quiero sentar la base de la razón de estos cambios. Y bueno, entendemos que esta reforma a la ley aduanera se gestionó a finales del año pasado. Es un trabajo que se venía desarrollando durante el segundo semestre de 2025. Y bueno, ya visualizábamos previamente algunos cambios necesarios en materia aduanera, cambios evidentemente impactados por las actualizaciones en las reglas comerciales en el mundo. Y bueno, dentro de todo esto, pues hay que entender que más allá de las funciones de recaudación de la autoridad que son muy importantes, hay un origen primario para toda esta evolución que vivimos en México, pero que también en todo el mundo se está generando. Y la realidad es que estos cambios vienen originada por la importancia que tiene el comercio exterior en cada uno de los países. Partimos del ámbito general, el comercio internacional, qué es lo que representa en el mundo. Y bueno, el intercambio de mercancías hoy en día representa casi el 60% del PIB global, dándonos una cifra impresionante y poniéndonos en el marco de referencia de que todos los que nos dedicamos a aportar algo de valor a las actividades comerciales internacionales, participamos de ese 60%. Quiere decir que estamos en la jugada de la actividad más importante que genera valor en la economía de todo el globo. Otro elemento importante es que 20% de los empleos mundiales se generan a través del comercio internacional. De manera directa, todos los actores, prestadores de servicios y generadores de carga, importadores, exportadores, compradores, vendedores, están dentro de este 20% de empleos mundiales. Y uno de los elementos más importantes es que el comercio exterior, pues no solamente genera facilitación para acceder a mejores bienes con calidad y con valores adicionales, sino que también representa para los países un ingreso importante para sus arcas. Estamos hablando que el comercio internacional en el mundo llega a representar hasta el 35% de la tributación nacional. Y bueno, para el caso de nuestro país, evidentemente tenemos impactos importantes y bueno, la razón de por qué ahora la presión y los cambios se ejercen de manera mucho más precisa para evitar alguna fuga, para impulsarnos a desarrollar una actividad de manera profesional y también pues, para mantener la sostenibilidad de las actividades que actualmente está realizando el gobierno. Hoy en día el comercio exterior en México representa cerca del 30%, hablando puntualmente el 28.4% del ingreso que se genera en el país tiene que ver con impuestos a recaudación vía comercio exterior, ¿sale? Y por ende, uno de los elementos importantes dentro de esta recaudación es el IVA, que es el 16% a la importación, a excepción de alimentos y de medicamentos, está impactando en 70% de todo el IVA recaudado en la actividad nacional. Y por supuesto, otra de los elementos importantes que no dejamos de lado es la representación que tiene el valor de la actividad del comercio exterior, reitero, de todos los actores que se involucran en esta actividad de forma directa e indirecta en un 88% del PIB. Entonces, para
Para tener esta visión general, entendemos que el comercio exterior es la base importante de la actividad nacional. ¿Sí? No hay otra actividad más importante en relación impacto económico e ingreso que el comercio exterior. Entonces, estamos en sintonía que lo que hagamos o dejemos de hacer va a traer una repercusión con, el, con los resultados de la federación o con los números macroeconómicos del país. Bien, teniendo en cuenta, entendamos que el comercio a nivel global pues tiene varios puntos de ajuste y esos puntos de ajuste se han generado a través de un organismo en el cual participa México, la Organización Mundial de Aduanas, mediante la cual se fijan las reglas entre los países miembros para poder generar facilitación y un correcto procesamiento de entrada y salida de mercancías a los territorios de los países miembros, evidentemente salvaguardando los intereses de seguridad, de recaudación y de protección a cada uno de los territorios. Y en ese sentido, quiero puntualizar sobre 4 retos que la Organización Mundial de Aduanas ha traído como trabajo puntual a partir de 2010, cuando empiezan las reformas y la generación de nuevas tendencias de comercio. Tenemos el acuerdo SAFE, del cual México también forma parte, y esto a lo largo de los últimos 15, 16 años nos ha marcado pauta de cómo estamos generando el comercio hoy en día. Número uno, el primer reto de la OMA es salvaguardar la integridad de la cadena logística, tener una cadena logística segura y resiliente a los cambios, sobre todo porque vimos la susceptibilidad que hubo a partir del efecto COVID. Dos, armonización de las normas y una valorización eficiente de las mercancías. Es decir, regulaciones que estén en la mayoría de los casos homologadas entre países para que los entendimientos de comercio sean mucho más directos. Y también todos los países estamos buscando tener un sistema de valoración eficiente y exacto para evitar precisamente fugas de recursos a través de las tributaciones. Otro de los elementos importantes, la digitalización, del cual pues nosotros comenzamos a hacer nuestra labor como país a través de la entrada en vigor de la ventanilla única en 2012, posteriormente los comprobantes fiscales digitales, los complementos de comercio exterior y bueno, al día de hoy pues todos los procesos que se desarrollan dentro del despacho de aduanas relacionados a reducción de papel y más colaboración a través de medios digitales. Y otro de los elementos importantes que hoy en día está siendo uno de los más grandes retos de la OMA es la inclusión de las pequeñas y medianas empresas al esquema de operador económico autorizado, que como muchos de ustedes sabrán, ese es un esquema de certificación a través del cual garantizamos que la empresa cumple con los estándares de seguridad para ser un socio confiable a sus contrapartes y también ante la autoridad. Entonces, bajo esta visualización, vamos a ver también que estos cambios van a incidir en estos intereses que tiene la OMA e intereses que también nosotros nos comprometimos a cumplir como país. Ahora, el reto de nuestro órgano máximo aduanero, que es la NAM. La NAM, a partir de su entrada en vigor, pues comenzó con un cambio sustancial en estructura, en formación e incluso en equipo de trabajo dentro de las aduanas y evidentemente dentro de las oficinas centrales, poniendo prioridad sobre todo a tener un trabajo recaudatorio sobresaliente y justificar el cumplimiento normativo en cada uno de los procesos de entrada y salida de mercancías. Otro de los retos importantes es el combate al narcotráfico y el comercio ilícito, de los cuales pues nos hemos enterado que ha habido acciones que han mitigado algunos elementos de estas prácticas ilegales en el comercio. Otro aspecto importante es la seguridad nacional.
No es cosa menor que desde su formación ANAM tuvo una relación muy estrecha, más bien, o ha mantenido una relación muy estrecha con las Fuerzas Armadas del país, no solamente en colaboración complementaria, sino directamente como actores de los despachos de mercancías. Y por supuesto, uno de los grandes retos que hoy enfrenta y que también va a ir en complemento de los buenos procesos de despacho aduanero es la modernización de estos procesos, sobre todo porque esta modernización tendría que ir encauzada también a un efecto inmediato de facilitación al comercio. ¿Sí? Entonces, retos de ANAM. Ahora, hablando puntualmente de por qué se generó esta reforma, y bueno, no es sorpresa de todos los que nos dedicamos a esta actividad de comercial internacional, pues hemos identificado a lo largo de nuestra historia de trabajo pues, que siempre hay presente alguna práctica ilícita dentro del comercio. ¿Vale? Sin embargo, estas prácticas ilícitas, pues lamentablemente se desbordaron y la facilitación para unos generó la oportunidad o ventanas para que pudieran actuar de manera impune, de manera ilícita, otros actores, y al final, pues el resultado es que vamos a pagar justos por pecadores en la cuestión de alinear el cumplimiento normativo que desde el 1 de enero de 2016 tenemos que generar. ¿Vale? El, las prácticas indebidas. La autoridad ha detectado la renta de padrones generales, la renta de padrones sectoriales, incluso pues, hace algunos años habrán recordado noticias en donde la autoridad identificaba que a través de redes sociales se hacía promoción de estos padrones de manera pues, no regulada. Evidentemente es un delito la renta de los padrones y bueno, se daba pauta a mucha mala praxis en los padrones sectoriales, pero también en los programas de fomento a la exportación, como el programa IMEX. ¿Sí? Detección de subvaluación, también aproximadamente el, lo que nos comenta las fuentes de recaudación es que ha habido a lo largo de los últimos 10 años incidencias en donde se han encontrado subvaluaciones de más del 70% de producto. Recordemos que a través de las fracciones arancelarias y la información descargada en pedimentos, la autoridad tiene razón de trazabilidad para tener una base de comparación sobre valores de mercancías idénticas o similares a partir de su fracción y de ahí han determinado que ha habido subvaluación. ¿Sale? En algunos casos habrá que identificar caso por caso. No todos los artículos tienen las mismas características o valores, pero bueno, esto ha sido uno de los elementos que ha llamado la atención de la autoridad. Por supuesto, el huachicol de hidrocarburos, que se ha hecho reciente noticia en los últimos meses por los trabajos de inteligencia que han generado la captura de algunos actores que manejaban esas prácticas. Y bueno, en términos de impacto al erario público, se estima que en términos de recaudación de IVA e IEPS hubo una sustancial reducción. Estamos hablando de casi 177,170 millones de pesos de impacto, o sea, de dinero no recaudado por gobierno federal. Y bueno, como les comentaba, la, la contrapráctica de los programas de fomento al comercio exterior, el utilizar IMEX con operaciones simuladas, la utilización de PROSEC también con operaciones simuladas, la renta de los padrones, ha generado pues una pérdida de 2023 a 2024 de más de 15,000 millones de pesos para el erario público. Entonces, con todos estos ingredientes, estimados participantes, pues al final el sabor que le queda a la autoridad es que todos los que nos dedicamos a esto somos actores susceptibles de cometer alguna incidencia y es necesario desarrollar pues un esquema para prevenirlas, un esquema de control, un esquema de prevención para que todos estemos alineados y todos los que nos dediquemos a tener una operación de comercio exterior lo hagamos de manera correcta.
Entonces, teniendo esto en cuenta, venimos entonces a generar una actualización sustancial en materia aduanera. No voy a precisar en todos los artículos que se modificaron dentro de la ley, pero sí quiero resaltar los elementos de mayor incidencia para la operación y para la competitividad de la importación y la exportación, porque es ahí donde tenemos que ajustar las tuercas en nuestros procesos para poder desarrollar pues una óptima eh, valoración de reputación de la autoridad y de nuestros socios comerciales. Entonces, comenzando con la creación de un consejo aduanero, una institución en donde se une ANAM, el SAT, la Secretaría del Bienestar y la Agencia de Transformación Digital para tener incidencia directa sobre trámites, permisos y autorizaciones relacionadas a la operación aduanera. Y aquí entramos en el tema de las patentes, entramos también seguramente en el tema de los padrones generales, los padrones sectoriales, permisos especiales a recintos fiscalizados estratégicos, a transportistas, a recintos fiscalizados, autorizados, en fin, todos los actores que requeramos generar algún trámite de autorización para poder operar, pues caeremos directamente con este nuevo consejo aduanero que pues en toda la visualización se ve como o juez y parte, ¿sale? Así que, bueno, veremos cuáles son las reglas de operación de este consejo y también a lo largo de su función, pues cómo es que vamos generando esta relación con este nuevo actor. Bien, continuando con las sectorizaciones, pues uno de los grandes impactados en esta reforma son los agentes aduanales. Y un impacto, pues, quisiera no denostarlo como negativo, pero sí un impacto que no se tenía previsto y que está obligando a reestructurar la manera de trabajo de los agentes aduanales, de sus agencias aduanales y de cómo visualizamos la relación entre importador-exportador y estos actores. Número uno, tenemos ya una vigencia determinada para su patente con opción a renovación de manera indeterminada, pero ya hay un límite y hay situaciones en las cuales pues podría perder de manera mucho más fácil la licencia de trabajo. ¿Vale? Sobre todo porque esta actualización pues va a depender, número uno, del historial de trabajo y también de la exigencia en profesionalización. Otro aspecto también importante y nos parece que es el de mayor resonancia para la operación de comercio exterior es su responsabilidad solidaria, porque ahora, bueno, durante su historia, el agente aduanal ha sido responsable solidario en los actos. Sin embargo, podría eximirse de algunas situaciones toda vez que opera con información y declaraciones realizadas por importador y exportador. No obstante, a pesar de que su actividad continúe de esa forma, él será responsable por todo lo que declare o no dentro de la operación. Es decir, ya no habrá manera de eximirse y entrará al 100% a ser responsable junto con los actores importadores y exportadores. Va a haber mayor vigilancia, incluso ahora también una especie de control patrimonial, tendrá que hacer declaraciones de, eh, de sus propiedades para que la autoridad también tenga identificado pues cómo es que gestiona sus recursos y también uno de los elementos, pues la necesidad de requerir facturarle directamente a los usuarios, importadores y exportadores. Otro cambio importante dentro de esta normativa es las relaciones comerciales. Bueno, la afectación en las relaciones comerciales con proveedores principalmente, pero que también trae un impacto hacia clientes, hablando de importadores y exportadores. Bien, ahora en el artículo 81 de las reglas de la ley aduanera hay un listado de documentos que tendremos que justificar para poder dar materialidad a la relación comercial. Es decir, como
comprador como importador ahora tendré que justificar no solamente el valor de la mercancía a través de la factura, sino también con la comprobación de pagos, ahora también con la generación de contratos, órdenes de compra o cualquier documento que acredite que hay una relación tácita, que hay obligaciones, que hay acuerdos, que hubo negociación sobre un precio pactado y que ese precio pactado es el que se está pagando. Esto generando una trazabilidad del proceso comercial y también pues un foco importante sobre el origen de las mercancías. ¿Sí? Nuestro proceso de despacho también se va a ver afectado. Eh, esta, el- este incremento, o más bien esta excepción de responsabilidades para el agente aduanal, para la agencia aduanal, por ende, va a generar pues mayor precisión en la información que se va a declarar en pedimento, lo que va a generar que haya mayor revisión de mercancías y que el agente aduanal requiera cubrir todos los aspectos informativos para poder asegurarse que lo que está declarando y presentando ante la autoridad es efectivamente lo que viene dentro de las cajas, las tarimas, los contenedores. Esto, pues, seguramente nos va a generar un incremento en costos operativos y mayor justificación de las operaciones, incluso también para alinear la actividad de la empresa con la operación que está generando. Y uno de los elementos importantes dentro de esta alineación de relación comercial y la justificación del proceso de despacho es que las empresas importadoras pues tengan la justificación de la utilización o del fin del producto que están trayendo. Y esto en la visión y en la revisión de sus objetos sociales. Si yo soy una empresa que en mi objeto social estoy declarando que me dedico a los servicios de imprenta o papelería, pues seguramente es muy natural que yo importe maquinaria, importe insumos, importe tintas, importe papel. Pero si estoy importando algún bien eh, alimenticio, algún producto fresco, pues no va a quedar en concordancia de lo que es mi actividad principal y esto va a traer también una interferencia en las operaciones. Las multas, bueno, ha sido también muy comentado y criticado el incremento a más del 200% del valor de las mercancías. Se incrementan también las causales de PAMA. Recordemos que ahora la información comercial es necesariamente declarable toda vez que los productos sean susceptibles de comercializarse tal cual se están importando. Y bueno, pues eso también nos va a generar mayores causales para pérdida de padrón y de la patente para el caso de los agentes aduanales. Hay cambios en los regímenes aduaneros, hay un cambio importantísimo y que lamentamos mucho que se esté generando de esa forma, y hablo del recinto fiscalizado estratégico, porque ahora se tendría que acreditar el valor de los impuestos que no se están pagando por su entrada al recinto. Entonces, con esto, pues estamos perdiendo la funcionalidad de lo que es este recinto fiscalizado estratégico, pensando en uno originalmente que podría servir como una especie de free trade area o una zona de libre comercio, como se tiene en algunos países de Estados Unidos y países europeos. Entonces, bueno, pues ahora tendremos que cumplir más requisitos para la utilización del recinto fiscalizado estratégico. También hay cambio en cuestión de los tiempos para despachar en depósito fiscal y, por supuesto, también en la temporalidad para mantener algunos insumos y mercancías bajo programa IMEX. Además de que también en el tema de IMEX, pues se viene una revisión y una vigilancia continua en los sistemas de inventarios. Otro de los aspectos que trae esta reforma y que lo vemos de manera muy positiva es una obligada transición a la digitalización. Si bien es cierto a través de nuestra inserción a la utilización de la ventanilla única y los mismos procesos del despacho de forma digital, ahora será más obligado y nosotros como importadores tendremos que entender cómo se llevan a cabo estos procesos de digitalización y asumir también la responsabilidad para llevarlos a cabo. Tal es el caso de la manifestación de valor electrónica, que si bien es cierto, no forma parte exactamente de esta actualización aduanera,
también es un tema que debió haber entrado en vigor en diciembre del año pasado y se ha recorrido para el 1 de abril. No obstante, es un elemento que vale la pena eh, trabajarse y analizarse y prepararse de manera independiente, ya que es la base para la declaración de la base gravable sobre la cual se van a calcular los impuestos. Entonces, todo lo que declaremos como valor de mercancía, como valores incrementables y como reducción en el caso de que hubiera algún decrementable, tiene que estar soportado con documentación, tiene que formalizarse a través de un proceso digital para que la agencia aduanal, el agente aduanal pueda dar continuidad al proceso de despacho. También otro de los aspectos es la valoración aduanera. La valoración de aduanera para efectos de investigación de alguna sospecha de práctica desleal para el caso de precios estimados, pues se está llevando, se recorre de 6 meses hasta 12 meses. Y bueno, esto implica que el dinero que dejemos en garantía en una cuenta aduanera, pues va a permanecer más tiempo en, en ese proceso a espera de la respuesta de la autoridad. Tenemos el tema de materialidad económica, tenemos que justificar los recursos para la importación y bueno, esto también implica que dentro de nuestro sistema de administración empresarial, dentro de la contabilidad que generemos, una auditoría de comercio exterior va a llegar a pegar también a una auditoría pues, de ingresos y de flujo para tener comprobación de que el recurso que estamos utilizando para nuestras operaciones no viene de alguna fuente ilícita. También hay un incremento en los requisitos para ser operador económico autorizado, evidentemente por la justificación que se tendrá que realizar en temas de seguridad. Y bueno, otro de los impactos que igualmente se generó a finales del año pasado, entrando en vigor el 1 de enero de este año, es el incremento a 1.460 productos de la tasa arancelaria. ¿Sí? Entonces, todo esto, toda esta transformación, pues nos da conclusión de cambios que en este momento son ineludibles y cambios a los cuales tendremos que adaptarnos y tendremos que solucionar para la buena operación de nuestras empresas. Entendamos, y ustedes más que yo lo tienen perfectamente identificado, que nuestra actividad de comercio exterior no solamente es para un suministro interno, formamos parte de una cadena global en la cual las partes, piezas o productos terminados que yo estoy comprando del extranjero van a formar parte de una línea de comercialización o de una línea de producción o una línea de abastecimiento hacia terceros y a su vez podría ser hacia otros actores hasta llegar al consumidor final, de lo cual, pues lo que no se logre desaturar en el proceso de despacho traerá implicaciones en tiempos y costos, los que podrán sacarnos del mercado y dejarnos en desventaja. Pero bueno, visualicemos que ese es siempre el riesgo que tenemos en una operación de comercio internacional, de comercio exterior, en la compraventa de mercancías. Sin embargo, es importante evaluar que esa transformación normativa también nos está representando cambios y oportunidades. ¿Y qué es lo que estamos visualizando? Bueno, manejemos tres aspectos. Número uno, desarrollo de un perfil confiable. ¿Sí? Si nosotros logramos alinear nuestros procesos administrativos y operativos hacia el enfoque que nos está requiriendo la autoridad, sin duda alguna tendremos una solidez en- de estructura empresarial que va a poder generar confianza a socios comerciales nacionales, a socios comerciales internacionales y sobre todo también a la autoridad. Entre más cumplidos seamos, pues mejor perfil tenemos para evitar revisiones o obstáculos dentro de nuestros procesos diarios de la empresa. Esto también nos va a llevar a un proceso de mejora continua, del cual pues, Marcelo nos compartirá más detalles. En la obligación al cumplimiento, pues también tendremos que ir adoptando algunos procesos de evaluación y de mejora continua
para evitar omisiones y ser más efectivos en nuestras actividades. Y otro de los aspectos importantes es que también esta reestructura visualizamos que nos puede llevar a generar relaciones perdurables. Número uno, con nuestros proveedores de servicios, principalmente con los agentes aduanales, porque si logramos alinearnos al perfil que la autoridad nos está exigiendo, pues vamos a darle garantía al agente aduanal que las operaciones que hagamos con él no tendrán ningún riesgo y también nosotros tendremos la garantía de que el servicio que nos está ofreciendo la agencia aduanal pues va a generarse de forma rápida, expedita y en un costo competitivo para efectos del control de nuestro valor en la cadena de suministro. Al mismo tiempo, también esta vinculación y esta justificación obligada de las relaciones comerciales con proveedores y con clientes para el caso de una exportación, pues nos va a llevar también a abrir aspectos de confianza. Si el proveedor no está dispuesto a firmar un contrato, a llevar en orden una orden de compra para que yo tenga la justificación de lo que voy a presentar en la manifestación de valor o en el COBE originalmente, entonces puede ser un foco rojo sobre qué tan confiable es este proveedor. Si no me está ayudando a mis procesos administrativos, me puede estar causando un conflicto que vale la pena evaluar en el futuro cercano. ¿Sale? Entonces, creo que esta misma reestructura nos va a llevar a identificar procesos de mejora dentro de todo la relación comercial. Y bueno, pues la pregunta importante es cómo adaptarnos a estos cambios sin perder competitividad en el intento. Y bueno, nosotros hemos sintetizado la respuesta en la adopción de mejores prácticas de comercio exterior, para lo cual, pues, cedo el uso de la voz a mi colega Marcelo Escalante para que nos comparta el detalle de estas prácticas de comercio exterior. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Nada más con que me hagan así si se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Eh, no todo son malas noticias, no todo es verlo desde la perspectiva de lo que tenemos que cumplir, sino también cómo podemos hacer esta tarea de prevenir y de anticiparnos a todas las modificaciones y a todo lo que viene con relación a las nuevas actualizaciones que ha hecho la autoridad a nivel global y a nivel nacional con relación al comercio internacional, al comercio exterior y a estos enfoques que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el adaptar mejores prácticas internacionales de comercio exterior, el adaptar nuestros sistemas, nuestros controles internos, toda esta estructura que desde el punto de vista de las mejores prácticas internacionales lo vemos como una opción. ¿Me ayudas, José, para pasar las... Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Desde esta idea de empezar a hacer las cosas con suficiente anticipación, darle la oportunidad a que todos podamos estar integrados en un ecosistema con las mismas características y alcances. La planificación estratégica del abastecimiento es una de las soluciones que damos. Todo esto basado en evaluación de escenarios, ventajas competitivas, de cómo vamos a comprar nuestros bienes. Mientras mayor anticipación exista para la compra de los bienes que estamos intentando adquirir desde el exterior o que nosotros vamos a proveer desde nuestro país, el darle esta anticipación nos permite tener información suficiente para hacer due diligence de los actores de la cadena de suministro, hacer la identificación de todas aquellas regulaciones, restricciones, tasas de arancel, tasas preferenciales de arancel, pero con una anticipación suficiente para que hagamos esta planificación estratégica del abastecimiento. Todo esto con la intención de tener catálogos de productos, qué requisitos necesita, cuál es la tasa de arancel que tiene que pagar, el origen de las mercancías en caso de un trato arancelario preferente y poder nuevamente anticiparnos a la llegada de las mercancías a destino. El tema de estructurar la empresa formalmente. Una de las razones que están obligando a hacer a
desde la OMA y a nivel nacional con ANAM es formalizar la estructura de la empresa, es decir, tener un ecosistema alrededor de nuestra empresa, pero basado en la formalidad. Modelos de gobierno corporativo en un modelo de agencia aduanal que se quedó un poco en el camino, pero que de alguna manera, a través de la modificación y la actualización de la ley aduanera, te está pidiendo que tengas procesos formales, que cumplas con la identificación de cada uno de los requisitos de todo tu ecosistema o de las partes interesadas que forman parte de tu cadena de suministros de comercio exterior, integrarlas dentro de tu análisis FODA y hacer el análisis del contexto relacionado con el tema de comercio exterior y no solamente de la organización, hacer a cada una de las partes interesadas un due diligence en donde sepas qué hace, quién lo hace, cómo lo hace, todo el conocimiento de Know Your Customer, Know Your Client, para que tú tengas realmente una radiografía de con quiénes estás haciendo negocio, cómo lo estás haciendo y hacia dónde debes de guiarte dentro de las mejores prácticas corporativas. Y dentro de esto, tener un mapeo. Nosotros le llamamos el modelo de mejores prácticas de logística y aduanas, porque es un mapeo que tiene desde el momento en el que se está haciendo la planificación de la compra. Después, otra etapa en donde está el release y el surtido de las mercancías, que es el momento en donde ya hay una orden de compra, ya se contactó a la logística, ya sabemos en quién lo va a traer, cómo lo va a traer, bajo qué términos internacionales de venta sobre la base de los 5 terms. Ya tenemos todo establecido dentro del release y surtido y después está el despacho de mercancías y la integración al inventario. Entonces, modelar o mapear todo esto para que tengamos una vista global de cuáles son nuestros procesos y nuestros procedimientos para poder trabajar con suficiente anticipación bajo una estructura formal de empresa. Y no solamente trayendo y llevando mercancías, como lo decimos en algunas de las presentaciones que hacemos. Con relación a materializar el negocio, es decir, utilizar los términos internacionales de comercio, comprobar que las obligaciones y los compromisos se realicen a través de contratos de compraventa, que haya reglas del negocio a través de SLAS de manera internacional, que tengas las reglas de negocio bien definidas, que el contrato de compraventa cumpla con las obligaciones y los compromisos, pero que también haya un modelo de gestión de pagos internacionales, que eso es mucho de lo que nosotros platicamos con los amigos de Mundi, ¿no? Cómo estas herramientas nos ayudan a tener una gestión de pagos internacionales mucho más segura, con menores riesgos, con mejores condiciones en cuanto al pago, con la posibilidad de anticipar o de recibir anticipación de los pagos por los productos que estemos enviando hacia el exterior e integrar un expediente completo que ahora ya todo es digital, todo debe de ser digital, todas las normas a nivel global están cambiando a la necesidad de ser digitales, pero siempre tener integrado este expediente completo con todos los documentos que esto integra. Eh, el talón de embarque, desde el punto de vista del bill of lading, factura comercial, lista de empaque, certificación de origen, algunos documentos técnicos relacionados con el equipo o con las mercancías, fichas técnicas, toda aquella información que integre un expediente completo que dé sustento a la compraventa que se esté realizando y que, como dijo José Luis, tenga este fundamento ante una revisión o ante una auditoría por parte de las autoridades de comercio exterior. Ahora bien, es muy importante planificar, ejecutar y controlar la logística de importación-exportación. Por eso el tema de perfeccionar la relación con tu agente aduanal. Tu agente aduanal, aunque siempre ha sido responsable solidario, como dijo José, ya es, en este momento no solamente es responsable solidario, hasta entonces hacía responsable a los importadores y exportadores, sino que hoy todo aquello que declare y toda aquella información que reciba por parte del importador y exportador será elemento para que pueda ser sancionado. De modo que esta relación importador-exportador, agente aduanal, se tiene que construir derivado de la confianza o de estas áreas de oportunidad que decía José,
relacionadas con eso, confianza, mejora continua, estructura y tener un plan que anticipe todas estas actividades dentro de la cadena de suministros. Lo que decíamos, un modelo de mejores prácticas en donde tengas desde la anticipación, en donde estás solicitando las mercancías. Yo siempre pongo el ejemplo de las empresas que hacen su planeación de abastecimiento en octubre, porque en octubre tienen que presentar los presupuestos para el siguiente año. Desde ahí sabemos qué se va a comprar, con qué características, cómo se va a hacer la gestión de los proveedores, cómo voy a hacer el catálogo de productos, cómo voy a integrar dentro del catálogo de productos regulaciones, restricciones, tasas de arancel, y para que todo esto sea con una planificación, una ejecución y un control desde el punta a punta, en donde cada una de esas métricas o de estos indicadores que se implementen tenga la posibilidad de ser medido en muy corto plazo, porque todo lo que tiene que ver con comercio exterior tiene que ver con tiempo. Y obviamente esto también documentando los alcances y las responsabilidades de cada uno de los actores de la cadena de suministros para tener la información que sustente la operación, pero que sea sostenible con el tiempo para evitar cualquier sanción o cualquier situación ante la autoridad. Ejercer tu cumplimiento aduanero, es decir, operaciones conformes en aduana, perfil idóneo de la empresa con el producto, es decir, la fracción arancelaria correcta, tu expediente digital de comercio exterior que esté integrado con todos los requisitos y la documentación que debe tener el expediente, declaración de valor y evaluación fiscal. Aquí hay un tema y por ahí en las preguntas detonantes que se vamos a poner sobre la mesa, ahí Toño me va a ayudar, es el tema de la manifestación de valor y todos estos temas que hay alrededor de la manifestación de valor, de lo que se declara, de quién tiene que ser responsable de la misma. Todo esto desde el punto de vista de la declaración y el tema de la evaluación fiscal, hay que estar pendientes y hay que poner mucho ojo en ello, porque aunque parece que todo es malo, me parece que es la mejor oportunidad de poner las cosas en orden y de que las mejores prácticas corporativas de comercio exterior se apliquen para que cada quien se haga responsable de lo que le toca. La optimización de los procesos, todo el tema de procesos internos para mejorar tiempos, costos, evitar algunos procesos que interrumpan el flujo operativo del comercio exterior, medidas preventivas, que ya no es tanto un tema de medidas preventivas, sino que ya nos enfocamos en análisis de riesgo, en matrices críticas de la operación, de la información y de la informática, y también del tema fiscal y aduanero. Todo esto con la intención de tener una trazabilidad del de punta a punta a través de este modelo, en donde desde donde inicia hasta donde termine nosotros estemos haciendo el cumplimiento legal y normativo de todas nuestras operaciones. El tema de profesionalizarse en seguridad. Uno de los retos más importantes para las autoridades a nivel global tiene que ver con la seguridad. Y esta seguridad nos permite integrarnos en estos enfoques de la cadena de suministro que tienen que ver con certificación de operador económico autorizado, que viene desde el marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas y que adopta la Asociación de la Agencia Nacional de Aduanas Mexicana, en donde si bien solamente habla de 11 requisitos de la seguridad, desde la planificación hasta el registro de incidentes relacionados con la seguridad, la capacitación, el tema de la gestión aduanera, el tema del análisis de riesgo dentro de las operaciones de comercio exterior, también implica que nosotros empecemos a trabajar como si fuésemos inspectores de las otras organizaciones que forman parte de esta cadena de suministros de comercio exterior. ¿Por qué? Porque nos obligan a tener infraestructura segura, nos obligan a tener implementación de toda la gestión operativa y toda la gestión informática y de la información bajo términos no solamente confiables, sino también seguros. Como resultado de esto, también
hay beneficios relacionados con esta anticipación y con implementar estas prácticas de seguridad, que es, se justifican los precios de incumplimiento, es decir, no va a haber más precios de incumplimiento dentro de la cadena de suministros porque toda esta anticipación nos permite profesionalizarnos desde los procesos, desde un modelo de gobierno corporativo para las empresas de comercio exterior, desde la seguridad, y todo esto hace un ecosistema seguro, confiable y con procesos de mejora continua. Por último, el tema relacionado con todo va a terminar yendo hacia la virtualización o digitalización de toda la información, todo el tema de compliance, la integración de los datos, validaciones, evidencias, todo se trabajará bajo una sola arquitectura que prevenga errores antes de salir de la aduana, incluso mucho antes, desde el momento en el que yo recibo la información vía electrónica de los proveedores o recibo la información electrónica del importador o del exportador, yo debo de tener suficiente anticipación para tener sistemas de alerta en actualizaciones, tener el tema de la caducidad de los documentos para evitar que queden fuera de tiempo con relación a la vigencia de los permisos, la vigencia de las autorizaciones. Y para ello también utilizar herramientas como un ERP que tiene que ver con la gestión total de la organización administrativa, operativa, de servicios internos, de procesos internos, pero también con algunas herramientas o sistemas que te ayuden a gestionar los controles internos de las bodegas, los controles de seguimiento al transporte, el tracking global de mercancías. Y la intención de la utilización de estas herramientas nuevamente es más seguras, más confiables, con mayor anticipación, con eficiencia de costos y con eficiencia de tiempos. Todo esto va enfocado a tener los controles de la información desde la gestión de la analítica de datos, desde el blockchain, desde la seguridad de la informática y de la información, por todos los ataques que recibimos al día de hoy en todas las empresas relacionadas con la seguridad informática. Entonces, esto engloba las mejores prácticas corporativas que podemos utilizar o que debemos utilizar para construir un modelo de mejora continua. Y este modelo de mejora continua nos tiene que permitir auditorías internas, revisar el cumplimiento legal y normativo, tener cuentas claras, hablando desde este tema de cumplimiento en las tasas, cumplimiento en los pagos de impuestos, por lo importante que representa el comercio internacional dentro del pago de impuestos de los países, un sistema de identificación de errores y solución y la anticipación para evitar la recurrencia y aplicarlo a todas las áreas estratégicas de la organización. Es decir, el comercio exterior se involucra en todas las áreas de nuestra organización. No solamente es la parte de compras, no solamente es la parte del despacho aduanero, sino cómo impacta en los objetivos estratégicos, cómo impacta en la planificación, cómo impacta en todo con aquello que tiene que ver con el contexto total de la organización. Y esto a su vez va a permitir que los resultados sean cada vez mejor y que la medición de los indicadores no se vuelva un infierno. Muy bien. El mensaje claro, y aquí comparto con José Luis algo que hemos dicho durante años. El mensaje es muy, muy claro. Tenemos tres objetivos principales. Uno, el que tiene que ver con la recaudación. Los gobiernos, es tan importante el comercio exterior que los gobiernos están enfocados en darle un perfil de recaudación, el perfil de la seguridad, el otro perfil que tiene que ver con la seguridad, hacer que todo esto sea más seguro, pero no necesariamente, y esa es la parte complicada de nuestra ecuación, no necesariamente tiene mayor facilitación, sino todo lo contrario, es menos facilitación, pero tenemos que irnos alineando a lo que nos está pidiendo las autoridades, pero si logramos implementar mejores prácticas corporativas, vamos a estar en condiciones de poder cumplir con la ley y al mismo tiempo no perder competitividad.
Creo que hasta ahí estamos completos. No sé si Así ahora es. entremos con las preguntas y un poco hablar acerca de los temas del programa que tenemos en COMSE, José. Sí, correcto. Pues evidentemente estamos en una vorágine de cambios, como hemos mencionado. La intención de esto es visualizar cómo aprovechar esos cambios de manera proactiva y bueno, ya lo estableció Marcelo de manera muy puntual. Hay prácticas, hay acciones que dentro de las empresas tendremos que adoptar y la recomendación es que no las adoptemos de manera aislada. Digo, no generemos estos cambios sin un orden, sino Sin que duda. podamos apoyarles a desarrollar una estructura de trabajo bien cimentada que no solamente sirva para el cumplimiento normativo ante la autoridad, sino para desarrollar a su importadora, a su exportadora como una empresa de alto valor a la cadena de suministro global. Esa es la intención de Por este supuesto. programa y bueno, igualmente la intención que desde COMSE Veracruz estamos proveniendo en colaboración con Provera Export, ahora en colaboración con Mundi, para hacernos más y mejores profesionales de comercio exterior. Pues por nuestra parte es cuanto equipo Mundi y atento a las Es preguntas para cuanto. hacer dinámico esta, este momento. Sí, muchas gracias por todo este conocimiento, José Luis y Marcelo. Creo que a todos nos ha dejado bastante claro este panorama de los cambios regulatorios que tenemos para este 2026. Pasamos ahora a nuestra sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo a toda nuestra audiencia que pueden escribir ahí en el chat, en la ventanita esta de chat, donde están los dos mensajitos, y ahí pueden escribir la pregunta que tengan para nuestros expertos. Aprovechen que pues no siempre tenemos a un experto aquí enfrente que nos puede aclarar cualquier cantidad de dudas que tengamos. Mientras nuestra audiencia escribe sus dudas, ya ahí ya están llegando algunas. Yo tengo una pregunta sobre el blindaje de los expedientes digitales. ¿Cuál sería el error más común en la transmisión del valor electrónico y cómo se puede blindar un expediente, pues, para no tener este tema de los embargos precautorios? Muy bien. Muy buena pregunta, Toño. Pues Buenísima, de hecho. ese es el meollo de la correcta manifestación De electrónica valor. de valor. Es A ver, justamente eso. tiene la base, la base está en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Hay una serie de documentos que la autoridad está solicitando para justificar el valor de las mercancías. Ya no nos vamos únicamente con lo que mencionaba el 36, factura o algún comprobante equivalente de valor. Ahora tenemos que ser puntuales sobre un valor, bueno, una factura como un documento de Una transacción, factura. pero esa Correcto. factura respaldada con el comprobante de pago, o sea, la emisión que hicimos de dinero hacia el extranjero, la emisión de dinero justificada con una orden de compra o un contrato de compraventa firmado por las partes donde se especifiquen características de producto, cantidades y forma de aprovisionamiento. Evidentemente, todo esto enmarcado con el Incoterm que se haya negociado y bueno, adicionalmente a eso, cualquier comprobación de negociación, si la factura trae algún descuento, habrá que justificar Descuentos. ese Habrá que descuento. justificar. Si la factura, perdón, si los pagos se están generando en Beneficios. parcialidades, tendremos que justificar esas parcialidades o ese crédito que tengamos con el proveedor. Entonces, pues Si existe básicamente alguna es vinculación y tenga preferencia en el precio. exacto. Entonces, pues prácticamente vamos a abrir la caja de Pandora de nuestras relaciones comerciales para que la autoridad pueda revisar minuciosamente cuando así lo Minuciosamente. requiera. Sí, y es el tema con relación a la manifestación de valor y todo lo que las malas prácticas a su alrededor han propiciado esto. ¿Por qué? Porque ha habido malas prácticas alrededor de la manifestación de valor en donde quien debería de ser responsable no se ha hecho responsable. Entonces se han hecho estos métodos de solución desde los prestadores de servicio para poder atender esta necesidad de presentar la información. Pero realmente la responsabilidad a quien le corresponde
pues es al importador y al exportador. Realmente ellos son los que tienen que emitir esta información relacionada con lo que se está haciendo la compraventa internacional. Pero, insisto, en esta idea de solucionar y de poderme integrar más a las operaciones de comercio exterior de algún cliente, pues hemos implementado malas prácticas, la autoridad lo notó y es ahora que nos hace el apretón de tuercas y nos dice, no, es por acá. Si bien es cierto, es una medida de recaudación, que no es otra cosa sino incrementar la recaudación del país, también tiene que ver con implementar mejores prácticas de comercio exterior y no andemos haciendo lo que no tenemos que hacer. Micro. Sí, ok. Eh, Muchas gracias por la respuesta. Se viene fuerte. Tenemos ya algunas dudas. La Sí. primera es de Carolina Bernal. ¿En qué afectan las multas de cierres virtuales a la empresa que exporta? Bueno, pues Bueno, el efecto inmediato va a ser en el pago de esa multa. de esa Digo, multa. Eso es un precio de evidentemente, incumplimiento. sí. Evidentemente, si el cierre virtual no se hace de manera adecuada, pues viene una erogación que tendrá que liquidar. Y pues posteriormente, si esto genera, bueno, si esto es a través de algún programa de fomento, pues puede ser alguna causal de baja de ese programa. Correcto. Ok. Va, Digo, muchas hay gracias. sanciones adicionales, puedes llegar hasta bote, pero eso ya es conforme vaya avanzando el tema. Ok. Siguiente pregunta es de Karina Duarte. Para temas de Incoterms, ¿qué tan viable es tener una negociación con el proveedor DDP? Muy buena pregunta. Sí, Bueno, el tema de completamente. DP, como sabrán, implica que el comprador recibe el producto en su instalación y el proveedor se hace cargo de cubrir todos los costos y Absolutamente riesgos todo. hasta que el producto llega a ese destino. Por lo tanto, la liquidación de los servicios del agente aduanal y la liquidación de impuestos va por cuenta del proveedor. Mi recomendación es que negocien con su proveedor y que en lugar de comprar un DDP, compren un DAP o un DPU. Y que el DPU, proceso de despacho aduanero, así como el pago de impuestos, vaya por cuenta vaya por de cuenta ustedes de... como importadores. Digo, al final en un DDP lo van a pagar, lo hacen a través del cobro con su proveedor, pero la recomendación es que sea mejor controlado por ustedes. Número uno, porque ahora los agentes aduanales, como les comenté hace un momento, tienen la obligación de facturar directamente al dueño de las al mercancías. dueño de las mercancías, Entonces, justo. la autoridad está visualizando que hay inconsistencia cuando hay facturaciones a terceros, llámese Ujú, incluso mismos agentes de carga ujú. y a proveedores internacionales. Entonces, para evitar tener, pues digamos que ese señalamiento o ese punto a revisión de la autoridad, la recomendación es que como importadores se hagan cargo de sus propios despachos de aduana. Es mucho más Y saludable. justo, y justamente hablando de esta idea de hacer las cadenas de suministro más seguras, más confiables y con las modificaciones y las actualizaciones que se están haciendo a la ley, a la ley aduanera, obviamente nos convertimos en reguladores en dos sentidos, ¿no? Por un lado, el importador verificando que el agente aduanal está haciendo lo que tiene que hacer, pero además la comprobación de los pagos relacionados con la prestación del servicio, pero además el agente aduanal, en este punto, por decirlo de alguna manera, tendrá que decidir con quién sí y con quién no trabaja basado en el due diligence que haya hecho de la empresa o de los actores de la cadena que estén integrados en la prestación del servicio. Ok, muchas gracias por la respuesta. La siguiente, de José Ángel Luna. ¿Qué programas en ciberseguridad o en inteligencia artificial o qué software de comercio está trabajando? Ya que en un curso de software NVIDIA me encontré a la Marina, se estaba trabajando con ellos. Gracias, soy de Coatzacoalcos. Ok, Gracias. yo ahí Adelante, tengo, bueno, adelante. con relación a al tema de sistemas, ¿cuáles son los sistemas? Sistemas son diversos. Lo que se tiene que poner atención son en aquellas herramientas complementarias que se implementan a través de esos sistemas de gestión de comercio exterior.
todo el tema de protección, todo el tema de cortafuegos o firewalls, todo el tema de protecciones, todo el tema, depende mucho del tipo de sistema, la herramienta de seguridad que se integre. Ahora, lo que está haciendo, y ahí eso es un tema más relacionado con el uso de inteligencia artificial en el tema de NVIDIA con la Marina y con todos los gobiernos a nivel global, es la agilidad con la que quieren obtener la información y los enlaces de información que quieren integrar a cada uno de esos sistemas para protegernos del mal uso de la inteligencia artificial, porque está poco regulada. Entonces, en virtud de que está poco regulada y para evitar que haya estos problemas de contrabando, desinformación, subvenciones y que puedan ser la inteligencia artificial mal utilizada, se están generando estructuras o herramientas relacionadas con la ciberseguridad que van a ser integradas a los sistemas que tú ya utilices. Tú puedes estar utilizando, digo, para no decir marcas, cualquier sistema de gestión de la información de comercio internacional o de comercio exterior, pero siempre tienes que adicionar herramientas de seguridad y de preferencia que sean del mismo entorno. ¿Qué quiero decir del mismo entorno? Que sus enlaces o sus web services sean integrados a través de sistemas de blockchain incluso, ¿no? Para que cada quien la información que le corresponda solamente de ahí se pueda colgar y no tenga acceso al resto de la información. Ok, muchas gracias Marcelo por esa respuesta. Yo creo que la última pregunta de la sesión de Adrián Hernández. Como exportador, ¿qué Incoterm se recomienda tomando en cuenta esto? ¿FCA o DAP para evitar el Xworks? Mi Vas, recomendación José. siempre es FCA. FSA. Es un Incoterm mucho más versátil y le da la oportunidad al exportador de llevar el control de su despacho aduanero de exportación, dejando que el comprador tenga pues, el manejo de riesgo y de procesos mucho más controlado desde país origen hasta destino. Si me preguntan sobre el DAP para exportación, a menos que cuentes con algún aliado logístico que te pueda Ujú, ujú. garantizar la gestión de riesgo hasta la entrega de la mercancía a destino final, adelante, puede ser una opción. Pero mientras tanto, aquí en México, te recomiendo FCA. Una última pregunta ahí llegó de José Luis Enríquez, porque está bastante buena. En el caso de que los Sí, mucho. MBA se tienen que firmar electrónicamente, se tiene que firmar con el certificado del BUSEM o de la FIEL. La pregunta es porque algunos agentes aduanales piden estos certificados. Ok, bueno, Sí, aquí hay dos correcto. situaciones. En estricto sentido, el importador es el que tiene la obligación El que primaria tendría de hacer la manifestación de valor electrónica, la cual se firmaría con la firma electrónica del importador, ya sea del persona importador. física o persona moral. Ahora, los agentes aduanales están solicitando los sellos BUSEM para ellos tener la posibilidad de que a través de la liga Web Service enlacen su sistema de gestión con la ventanilla única y ellos poder hacer ese trámite. Nada más que Sí, aquí hay un tema importante. No, bueno, por disposición de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales en enero de este año, determinaron que ellos no harían ningún proceso de manifestación de valor. Está habiendo cambios. Ya hay varias agencias aduanales que posiblemente lo implementen como una facilidad al importador y para eso serán utilizados los sellos BUSEM que las agencias aduanales les piden a los importadores. Pero eso sí, tiene que ver también con su importador, perdón, con su agente aduanal. con su agente donal. Aquí es el tema justo, y por eso quería también responder la pregunta, por el tema de lo que hablábamos, de las malas prácticas que se han llevado durante años. Y ante careo lo niego, pero mis colegas relacionados con el tema del despacho aduanero han tenido como esta práctica de resolver el tema de la manifestación de valor. Sin embargo, no es responsabilidad del agente aduanal, se hace por un tema de prestación de servicios, se hace por un tema de facilitación en el tema del despacho aduanero, se hace por estos elementos que platicaba.
no necesariamente es una mejor práctica, ojo, no necesariamente es una mejor práctica. Sin embargo, este tipo de relación o este tipo de actividad de solucionarle al importador o al exportador el tema de la manifestación de valor es lo que decimos que ahí se estrecha y se hace más sólida la relación entre el importador y el agente aduanal. ¿Por qué? Por esta responsabilidad que van a compartir y porque independientemente de lo que implica en cuanto a responsabilidades, si yo traslado el riesgo o te transfiero el riesgo, hablando desde los 4 tratamientos de los riesgos, pero te transfiero el riesgo de la posibilidad de que haya una sanción para ambos, te permito el uso de los certificados, te permito que hagas la manifestación de valor de acuerdo a las condiciones en las que se está realizando el pedimento de importación, pero ambos estamos corriendo el riesgo. No sé si me expliqué, pero la intención es, no debería de ser, no es una mejor práctica, se hace como facilitación y como una prestación del servicio, pero la responsabilidad debe y recaerá en el importador y el exportador. Súper. Muchas gracias. Creo que con esto llegamos al final de la sesión. Me queda claro que como conclusión, este 2026, pues la verdad, la clave va a ser la anticipación, puesto que no podemos esperar que todos estos cambios ahí nos alcancen, sino más bien estar al pendiente y Sí, ajustarnos. Debemos así es. de liderar la adaptación en todas nuestras empresas. Agradecemos nuevamente a José Luis y a Marcelo por compartir su conocimiento en este Trade Talk de Mundi. Agradecemos evidentemente también a Comce Veracruz por sumarse a este esfuerzo y también a ustedes, a toda nuestra audiencia por su tiempo y por su disposición y sus preguntas. Muchas gracias, muy buena tarde a todos. Soy Antonio Hernández de Mundi y me despido pues deseándoles muchas más importaciones y exportaciones en este 2026. Excelente tarde a Gracias a todos. todos. Muchas Gracias, gracias a Toño. todos por la Gracias, Saleri. participación.